Vamos a continuar entonces, hermanos, con la clase del día de hoy, que son figuras retóricas, parte 2. Estábamos viendo la parte 1, ¿verdad? Porque no hemos terminado. Y vamos a ir conociendo, ¿verdad?, en qué consiste cada una de las figuras retóricas en la palabra de Dios. Por lo cual, vamos a definir otra figura retórica más, a lo cual le pido que escriba en sus apuntes la palabra prosopopeya. La palabra prosopopeya es con P-R-O-S-O-P-O-P-E-Y-A, prosopopeya. Y vamos a dar la definición de prosopopeya. Esta definición de la palabra prosopopeya, esta es una figura, puede usted escribir, esta figura consiste en atribuir a las cosas inanimadas. Esta figura consiste en atribuir, consiste en atribuir a las cosas inanimadas hechos o acciones, a las cosas inanimadas, o sea que no tienen vida, pues, a las cosas inanimadas, hechos o acciones propias de las personas. Prosopopeya. Esta figura consiste en atribuir a las cosas inanimadas hechos o acciones propias de las personas. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, verdad, han hablado con alguien o han tenido una expresión como esta? Ten cuidado porque las paredes oyen. Todos entendemos lo que queremos decir con eso o lo que quieren decirnos con eso, ¿verdad? Ten cuidado porque las paredes oyen, ¿verdad? La pared es una cosa inanimada, la pared no tiene vida, la pared nunca te va a escuchar. Pero es una forma, como esa es una prosopopeya, de esta figura que consiste en atribuirle a las cosas, en este caso a la pared, hechos o acciones propias de las personas, ¿verdad? Es como por decir que las personas pueden escuchar y pueden hablar. Entonces eso es un ejemplo de por decir, cuidado porque las paredes oyen. Entonces vamos a ver en unos ejemplos aquí en la palabra del Señor, como esto me hizo recordar a cuando unas hermanas, ¿verdad? Ellas un día estaban platicando, 3 hermanas, y entonces le decía una a la otra, ¿verdad? Oiga, dice, ¿usted cree cómo va a ser, dice, esos días? Como dice ese canto, ¿verdad? Y los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán, dando gloria al Señor, ¿verdad? Hacía un canto. Y las hermanas preguntaban, ¿será que los árboles van a aplaudir? ¿Será que los árboles aplauden? ¿Será que como dice la escritura en Isaías, vamos a ver, ¿será que los árboles dan palmas, dan aplausos? El árbol en sí es una cosa, el árbol tiene vida en sí, ¿no? Pero no es una persona que tenga decisiones, ¿verdad? No es una persona. Entonces, nosotros vamos a ver pues, como estas hermanas platicaban y decían, ¿cómo es que van a aplaudir los árboles? ¿O cómo es que las palmas darán aplausos? ¿Cómo es eso, verdad? Entonces, vamos a ver en 1 Corintios 15:55. Y aquí vamos a ver una prosopopeya en la cual el apóstol Pablo
describía hablando acerca de la muerte. Segunda de Corintios 15:55. Perdón, primera. Primera de Corintios 15:55. Perdón. En la que aquí el apóstol estaba hablando, ¿verdad?, acerca de la muerte, acerca de... Ok, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces aquí vemos que esta expresión, sabemos que nosotros como cristianos tenemos el entendimiento, el conocimiento que nosotros no podemos hablar con la muerte, o como muchos la conocen como con la huesuda, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar. En este caso, Pablo aquí estaba hablando de una forma literal o de una forma simbólica. Ahora que estamos estudiando a lo que se refiere, que Pablo estaba hablando con la muerte, con la huesuda, con el esqueleto, y le estaba diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le estaba hablando literalmente, estaba hablando con el esqueleto personalmente, o estaba diciéndole de una forma simbólica. Estaba haciendo una prosopopeya, estaba hablando como por decir, la muerte en sí no es una persona con la que nosotros podemos hablar. Pero en esta ocasión, Pablo está haciendo una mención, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Que estaba hablando acerca de la muerte, ¿verdad? Que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? En una forma, que estaba hablando, de una forma simbólica, de una forma expresando que la muerte no puede detener a Cristo, no puede detener ahora sí como a nosotros que hemos pasado de muerte a vida, que una vez que morimos en la carne, el espíritu vive. Entonces, al estar hablando de esta forma, estaba hablando y estaba expresando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que lo estaba hablando a una cosa inanimada, pero lo estaba hablando estaba hablándola de una forma simbólica. Entonces, estas expresiones se encuentran en la Biblia, porque cuando la Biblia se escribió en arameo, en griego y en hebreo, iban escritas conforme al lenguaje de los griegos, y los griegos hablaban en un idioma y las conocían como estas palabras. Los griegos eran personas muy cultas, personas que siempre estaban estudiando, siempre estaban leyendo, ¿verdad? Como por decir un ejemplo, las personas que leen, tienen, entienden más cosas que las personas que no están acostumbradas a leer. Casi por lo general, nosotros no tenemos esa bonita costumbre de leer libros, de leer la Biblia, de entenderla, a lo cual hay muchas personas que sí tienen esas costumbres bonitas de leer y aprender y enriquecer su conocimiento. Pues los griegos eran personas que tenían mucho conocimiento. Ellos siempre esperaban conocer algo nuevo, siempre leían, ¿verdad? De los cuales nosotros tenemos entendimiento que los griegos salieron los filósofos que escribieron sabiduría humana, ¿verdad? Pero nunca igualada a la palabra y a la sabiduría de Dios. Entonces, vamos a ir al versículo de Isaías 55:12 que les estaba mencionando hace un rato. Isaías 55:12. Y dice la palabra del Señor: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles
del campo darán palmas de aplauso. Aquí hay una expresión aquí en Isaías muy hermosa, en la cual se describe, ¿verdad? Que dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. Entonces, aquí está hablando también de una forma en la que se puede reflejar el gozo y la alegría, ¿verdad? Porque dice, con alegría saldréis. Cuando uno va contento y va gozoso, uno siente que todo, ¿verdad?, es bonito, que todo se alumbra, que todo es bello. O para poner un ejemplo, las personas que han experimentado el amor, porque hay personas que aún son grandes y no han experimentado lo que es enamorarse, el amor. Cuando usted está enamorado, usted lo ve todo bien bonito. Y usted siente que hasta los pajaritos cantan, cosa que nunca había visto. ¿Por qué? Porque usted lo ve diferente. Entonces, en sí, los collados, ¿verdad?, no está hablando de una forma que los collados, ¿verdad?, cantan canciones. Ni que los árboles aplaudirán en un sentido de que tienen manos para aplaudir. Sino está hablando de una prosopopeya, ¿verdad? ¿Qué es una prosopopeya? Es la figura, ¿verdad?, que consiste en atribuir a las cosas inanimadas hechos o acciones propias de las personas. Entonces, vamos a ver otro ejemplo en Salmo 85:10. Salmos 85:10. Y vamos a ver cómo este salmista expresa, dice la palabra, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora imagínese usted que la misericordia y la verdad se encontraron y que la justicia y la paz se besaron. O sea, no está hablando de quién será la justicia y de qué y cómo eran sus labios, ¿verdad?, de la justicia y cómo era su cara y sus labios de la paz que se besaron. O sea, no está hablando de de que la paz es una persona y que la justicia es una persona, sino que está hablando de una figura retórica que es la prosopopeya, que así como dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. E incluso también en el 11 dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. O sea, no podemos atribuirle que la justicia tiene ojos o cuántos ojos tiene, porque dice aquí, la justicia mirará desde los cielos. Si entendemos esta figura, esta figura retórica que es la prosopopeya, de atribuirle, ¿verdad?, las cosas inanimadas, hechos o acciones propias de las personas, solo las personas pueden ver. Pero aquí dice, la justicia mirará desde la tierra, hasta la tierra, dice, la justicia mirará desde los cielos. O sea, ¿la justicia tiene ojos? Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, esta figura. Entonces, vamos a ir también a otro ejemplo en Números 22:1. Y vamos a ver a un ejemplo, bueno, es un poquito larga la historia, pero yo sé que muchos de ustedes la han leído, acerca de Balac, que manda a llamar a Balaam, ¿verdad?, para que bendiga al pueblo de Israel. Y hablando de él, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que había una asna que logró ver a un ángel con una espada, y cuando dijo, cuando la asna, ¿verdad?, habló al profeta, ¿verdad?, que le dijo, o sea, ni yo, ¿verdad?, siendo como ahora sí que la más burra, entendió más que el profeta. Ahora, pregunta
Pregunta, cuando la asna habló, ¿lo hizo literalmente o fue simbólico? Literal. ¿Sí fue literal? ¿Por qué? ¿Por qué habló? Pues exactamente, así como dice la mente, exactamente habló. Y hay una escritura que en el Nuevo Testamento que puede afirmar aún más esta palabra, que la encontramos en Primera de Pedro 2:15. Yo nomás le di una referencia acerca de lo que era la asna de Balaam. Pero en Segunda de Pedro 2:15 vamos a ver ahora sí que como una síntesis de lo que les acabo de decir. Vamos a Pedro. Segunda de Pedro 2:15 y 16. Y dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó y premió de la maldad, amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces aquí vemos que el asna habló de una forma literal, habló de una forma de hombre, de varón. Entonces, aquí nosotros podemos ver y vamos comprobando versículos bíblicos que nos van, ¿verdad? Que vamos viendo pasajes paralelos que nos van confirmando lo que la palabra del Señor nos está enseñando con estas figuras retóricas que son la prosopopeya. En este caso, la asna de Balaam sí habló de una forma literal, porque nosotros vemos aquí en la escritura. Ahora, vamos a pasar a otra figura retórica que se llama la ironía. Esta figura de la ironía, hay muchas personas que usan esas expresiones hablan de una forma irónica. Ok, puede escribir ironía. Esta figura consiste en expresar lo contrario de lo que se quiere decir. Consiste en expresar lo contrario de lo que se quiere decir para resaltar el sentido verdadero. Consiste en expresar lo contrario de lo que se quiere decir para resaltar el sentido verdadero. Yo puedo, como yo tengo una buena comunicación con mi hermana, ¿verdad? Ella y yo hablamos y ella expresa muchas veces las palabras irónicas, y un ejemplo es por decir, mi hermana tiene mucha creatividad para hacer las cosas manualmente, tiene mucha gracia para poder acomodar las cosas. Y un ejemplo, por decir, si a mí me toca acomodar una canasta con frutas, yo no tengo esa gracia para acomodarlo. Uno puede poner los plátanos abajo, cuando los plátanos son una fruta picada, que tienes que ponerla arriba. Entonces, yo no tengo esa capacidad para armar bien una bonita canasta de fruta. Entonces, me acuerdo que una vez yo traté de armarla, y llega y me dice, qué bien te quedó. O sea, lo está diciendo de una forma contraria. Ella lo dice de una forma, pero es todo lo contrario.
Eso es la ironía, que consiste en expresar lo contrario de lo que se quiere decir para resaltar el sentido verdadero. Cuando dice, qué bien te quedó, como por decir, no te quedó bien. Sí, es una forma irónica de decirla. Y en la Biblia podemos encontrar la ironía también. Una de las ironías es que nos damos cuenta que el apóstol Pablo hablaba de esa manera también. Hermano, yo quisiera decirle que muchas veces nosotros leemos la palabra del Señor, pero cuando leemos la palabra y la expresamos realmente como fue hablado, no es lo mismo. Por decir, yo le puedo ir leyendo un poquito, pero por decir, uno lee a veces la palabra hipócrita, ¿verdad? Uno lo dice de esa manera, hipócrita. Pero cuando una persona está hablando, resalta la palabra hipócrita, hipócritas, como sacando, viviéndolo. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos que el apóstol Pablo hablaba también en ironías. Entonces, vamos a ver un ejemplo en 2 de Corintios 11:4. Y fíjese aquí la forma de hablar del apóstol. Segunda de Corintios 11:4. Y fíjese lo que dice. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cuando ahí dice bien lo toleráis, está hablando de una forma irónica, porque no quiere decir que esté bien recibir un espíritu al cual no es el del Espíritu de Cristo, ni recibir tampoco, como dice otro evangelio, ¿verdad? Porque otro Jesús dice, el que hemos predicado, si recibís el espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, lo está diciendo de una forma irónica, porque ¿usted cree que está bien recibir otro Jesús? ¿O está bien recibir otro evangelio, recibir otro espíritu? Obvio que no está bien, pero de eso se trata la ironía. Consiste en expresar lo contrario de lo que se quiere decir para resaltar el sentido verdadero. Y también en 2 de Corintios 11:5, ahí mismo dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, él está hablando y está diciendo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, está hablando de una forma irónica. Porque él dice, porque si viene algún otro predicando, otro Jesús que el que nosotros hemos predicado, o si recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, cuando estamos viendo cómo lo está expresando de esta manera, de una forma irónica. Entonces, cuando estos que venían predicando, otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, ellos juzgaban mucho la apariencia de Pablo. Dicen los teólogos que Pablo era una persona no atractiva, era una persona de baja estatura, con nariz aguileña, moreno, y no era, o sea, no era cuando nosotros vemos a una persona y decimos, ay, qué bella, qué hermosa, qué bonita persona, no era de una apariencia hermosa. Entonces, lo subestimaban por ser una persona así. Pero por eso aquí a Pablo, ¿verdad?, le dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque en cuanto al conocimiento de la palabra, Pablo era muy sabio. Entonces, vamos a ir a ver otro ejemplo en 2 de Corintios 12, en el 12:11.
Y dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, decir, nada soy, ¿verdad? Como le decían, lo juzgaban por su apariencia física, pero en cuanto a la palabra del Señor, era muy sabio, muy inteligente. Entonces, dice, porque estos son, en el 2 de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, aquí, ¿verdad? Está hablando y les está enfatizando que aunque dice, en el 11 dice, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles. Y en el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces ahí vemos la forma de hablar de Pablo, ¿verdad? Que él lo usaba mucho en el término, en hablar con ironía. Entonces, una diferencia, hermano, en hacer una burla y una ironía, es que la ironía es para defender la fe. Y la burla es para burlarse o regocijarse del mal de los demás. Entonces nosotros no podemos decir que somos cristianos y burlarnos del mal de los demás. O sea, no cabe en nosotros como cristianos. En cambio, la ironía, hablar para defender la fe, ¿verdad? En esta forma que Pablo lo usaba. Y vamos a ver también de una forma de ironía que usó el profeta Elías en Primera de Reyes 18:27. Y esta, fíjense que es una de las ironías que tal vez a usted, a mí nos causan gracia, pero verdad, lo estaba diciendo de una forma, verdad, ahora sí que irónica. En Primera de Reyes 18:27, el profeta Elías hablando acerca, ¿verdad?, de los dioses, ¿verdad?, de los dioses y de los profetas de Baal. 27. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es quizá, le voy a volver a leer. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. O sea, aquí Elías estaba hablando de una forma irónica, y estaba diciendo, ¿verdad?, que los profetas de Baal, al estar invocándole, y hasta se cortaban para que su Dios lo escuchara. Y él esperando, y decía, ¿verdad? Tal vez dice, está durmiendo. Tal vez está, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Va de camino, ¿verdad? Entonces, es una forma es una forma irónica en la que estaba hablando. Entonces, aquí nosotros podemos ver lo que es la ironía, ¿verdad? Y es una de las figuras retóricas que encontramos en la Biblia. Vamos a ir a otra figura retórica, y esta figura retórica es la hipérbole, con H. Hipérbole. Hipérbole. Con acento en la I, hipérbole, y con H. Hipérbole. H-I-P-E-R-B-O-L-E. Hipérbole. Esta figura consiste
en representar una cosa. Esta figura consiste en representar una cosa como mucho más grande. Consiste en representar una cosa como mucho más grande o más pequeña de lo que es en realidad. Consiste en representar una cosa como mucho más grande o más pequeña de lo que es en realidad. Ok, y vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros, bueno, yo esta palabra la uso mucho con mis hijos. Es una hipérbole, ¿no? Tienen su manera de decirlo. Yo lo digo mucho con mis hijos. A veces mis hijos me dicen, mami, ¿puedo ir a jugar algo, no? Y si yo le digo, no. Y viene otra vez y me dice, mami, ¿puedo? No. Y viene otra vez, ya te dije 1000 veces que no. O que cuando está tocando algo, no toques. No te lo digo por enésima vez. Te lo digo ya te lo he dicho 1000 veces que dejes ahí. O ya te he dicho 1000 veces que no. Esa es una hipérbole. Consiste en representar una cosa mucho más grande o más pequeña de lo que es en realidad. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo en Deuteronomio 1:28. Cuando los espías fueron a espiar en la tierra prometida, en Deuteronomio 1:28. Y fíjese lo que ellos expresaron aquí. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, que ellos eran gigantes. Imagínense, ellos se expresaron de esta manera, ¿no? Ellos hablaron de esta manera. Ellos, como dice, consiste en representar una cosa mucho más grande, como mucho más grande o más pequeña de lo que es en realidad. La realidad, pues, es lo que ellos estaban diciendo de una forma exagerada, ¿verdad? Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. O sea, al decir hasta el cielo, ¿era hasta el cielo? Obvio no. Lo estaba diciendo de una manera, de una figura hipérbole, que no es que exactamente era hasta el cielo. Es como por decir, nosotros podemos poner otro ejemplo, la Torre de Babel. En la Torre de Babel, ellos dijeron, hagámonos una pirámide, cuya cúspide, hagámonos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. En sí no estaban de una manera tan ignorante de decir, vamos a ir poniendo bloque tras bloque hasta llegar hasta el cielo, sino que ellos estaban hablando, ¿verdad? Llegar hasta el cielo. Ellos estaban hablando de una manera también que ellos estaban, aún ya en sus planes tenían, de introducir, porque muchos concuerdan que ahí nació la astrología, la consulta de las estrellas y de los planetas que rigen la vida del hombre, ¿verdad? Lo que muchos conocemos como los que leen los horóscopos, ellos, ¿verdad?, introdujeron a través de esa torre en la punta más alta. Entonces, cuando ellos decían, hagámonos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, estaban hablando, ¿verdad?, no de que iban a llegar hasta el cielo, literal, sino a ver lo que deparaban las estrellas,
para el ser humano, ¿verdad? Porque es que ahí nació la astrología. Entonces, otra de las figuras hipérbole vamos a ver en Juan 21-25. San Juan 21-25. Fíjese, hermano, esta escritura. Cuando usted tiene un poquito de conocimiento de lo que es las escrituras, no lo digo de una forma para vanagloriarse, porque en realidad todos estamos conociendo de la palabra, por eso estamos estudiando. Pero aquí hay muchos que tuercen y sacan este versículo para autodefenderse. Y aquí podemos verlo. En San Juan 21-25 dice: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes como fundidas a causa del quebrantamiento del mar y las olas. El desfallecimiento de los hombres y del temor y perdón, es que estoy leyendo en San Lucas. Y yo también. Yo decía si no es la escritura que yo traía. Dice, y hay también otras muchas cosas. Fíjese, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Aquí San Juan estaba expresando de una manera, estaba diciendo, Jesús hizo muchas cosas. O sea, y si nosotros escribiéramos todo lo que Jesús hizo, o sea, no cabrían en todos los libros del mundo. O sea, eso es una expresión hipérbole. Está hablando de una figura hipérbole, ¿verdad? Obvio que te pones a escribir todo lo que Jesús hizo, en todos los libros del mundo cabría todo lo que Jesús hizo. Pero nada más torcido que eso, hermano, que uno de los predicadores cuando hubo todo ese movimiento de que la risa y que si te ríes estás lleno del Espíritu Santo y que la risa santa y que aúlla como perro y que haz como animal y todo eso lo daban como, ahora sí que como advenimiento, como el Espíritu Santo, como lo decían de esta manera. Pero había quienes, pues los que estudian la Biblia se dan cuenta que esas cosas no son, ahora sí que no están escritas en la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted llega a una iglesia nueva y usted empieza a ver que están aullando, que están riendo, que están vomitando, porque también había vomitada santa, el que más vomitaba más lleno del Espíritu estaba, y cosas similares como esas. Cuando usted llega y usted ve todas esas cosas, usted realmente se va a dar cuenta que eso no es conforme a la palabra de Dios, ¿cierto o no? Porque usted ya va entendiendo, se va dando cuenta, va leyendo, va comprendiendo. Pero cuando las personas no tienen un conocimiento de la palabra del Señor, se lo creen y engañan, porque la misma palabra de Dios dice que a los escogidos engañarán. Pero fíjese que uno de los que predicaba esta doctrina, dijo que dice, si ustedes lo buscan en su Biblia, no lo van a encontrar, o sea, ni lo busquen. Porque esto que está pasando ahorita, lo de la risa y todo eso, esto que está pasando aquí, es de las cosas que Jesús hizo y que no se escribieron. ¿Cómo la ven? Por eso, hermano, hay cosas que nosotros podemos ver y que te digan, no lo busques porque no está en la Biblia. Pero sí pasaron. O sea, hay de cosas a cosas, hermano. ¿Por qué
Por eso es importante estudiar lo que es una hipérbole, porque entonces ahí podemos entender que no por las tantas cosas que Jesucristo hizo, o sea, podemos llenar todos los libros del mundo. ¿Cuántos libros salen? Hay muchísimos libros. Lo que hay en este mundo son muchos libros. Pero no en todos esos libros va a estar registrado lo que Jesús hizo. Sí, lo está diciendo de una figura, en esa figura, ¿ok? Entonces, vamos a ver otra figura que es la alegoría. La alegoría esta figura generalmente consiste en variar metáforas. Ya estudiamos lo que es una metáfora, ¿verdad? La alegoría generalmente consiste en varias metáforas unidas en el mismo pasaje. ¿Qué es una metáfora? La metáfora es usar una palabra cuando generalmente es otra. Es como cuando estábamos poniendo ejemplo la clase pasada, cuando él decía yo soy la puerta o yo soy el pan de vida. ¿Sí se acuerdan? Entonces la alegoría generalmente consiste en varias metáforas unidas en el mismo pasaje. Y para esto vamos a ver en San Juan 6:51, que este pasaje lo hemos estado estudiando bastantito. San Juan 6:51. Sí. Y fíjese cómo es la alegoría, ¿verdad? Que generalmente consiste en varias metáforas. Jesucristo decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando él está diciendo yo soy el pan, ya nos dimos cuenta que es una metáfora que está hablando, ¿verdad? Que el pan era él mismo, que descendió del cielo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Cuando ellos estaban expresando, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es porque ellos estaban entendiendo, pero no querían comprenderlo. Fíjense por qué. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. Cuando está hablando, ya explicamos, cuando está hablando del comer la carne y beber su sangre, está hablando del ser partícipes en la muerte, ¿verdad? De Cristo. Pero hay quienes lo toman literalmente, como los católicos, ¿verdad? Que lo toman literalmente. Entonces dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que comiere mi carne y bebiere mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Y cuando decía él decía yo, ¿verdad? Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Y el que come este pan, él, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, él dijo, ¿esto os ofende? Entonces, cuando Jesucristo estaba hablando
Jesucristo les habló una alegoría que consistía en varias metáforas. Cuando que está hablando de, al usar una palabra, cuando generalmente es otra. Y está diciendo, yo soy el pan. El que come mi carne, o sea, no lo estaba diciendo de una forma de comerle a él personalmente, sino comer, de participar en él, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre, no lo está diciendo de una forma literal. Entonces, cuando él estaba hablando de esta alegoría, los que los oían, ellos entendían que no era precisamente que le estaba diciendo que lo iban a comer a él, pero lo expresaron de esa manera porque ellos entendieron que cuando el que participaba del sacrificio de Cristo estaba representando, ¿verdad?, lo que era el enviado de Dios, porque ellos entendían lo que era el Cordero de Dios, ya que ellos en sus ritos, en sus tradiciones, al comer la Pascua, y que esto lo vamos a ver un poquito, ellos sabían que estaba hablando de un sacrificio, porque al comer una carne y al beber una sangre era un sacrificio. Pero ellos nunca iban a aceptar, ni nunca aceptaron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, para entender un poquito más acerca de esta alegoría, vamos a ver un poquito lo que es el tipo. Y esta figura retórica se llama el tipo. Es como representando un tipo de. Sí, es otra figura retórica que es el tipo. Y ahorita usted lo va a entender, ¿verdad? Porque todos usamos mucho esa palabra. El tipo. Es una clase de metáfora. El tipo es una clase de metáfora que consiste en representar. Es una clase de metáfora que consiste en representar por medio de cosas, hechos o personas que vendrían en el futuro. El tipo es una clase de metáfora que consiste en representar por medio de cosas, hechos o personas que vendrían en el futuro, figuras que se encuentran sobre todo en el Antiguo Testamento. Figuras que se encuentran sobre todo en el Antiguo Testamento. El tipo es una clase de metáfora que consiste en representar por medio de las cosas, hechos o personas que vendrían en el futuro, figuras que se encuentran sobre todo en el Antiguo Testamento, lo que se conoce la sombra de lo que habría de venir. La sombra de lo que habría de venir. Y esto, si usted ha leído la Biblia, usted lo ha encontrado varias veces, ¿verdad? La sombra de lo que habría de venir. Vamos a ver un ejemplo en Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 y 17. Dice:
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué dice ahí? Todo era sombra de lo que habría de venir. Una de las cosas que nosotros podemos ver, que todo lo que en el Antiguo Testamento se prometió, en el Nuevo Testamento se cumplió. Y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir, era tipo de. Entonces, en esta figura retórica, que es el tipo, nosotros podemos o tenemos conocimiento como lo que es el tabernáculo. El tabernáculo era tipo de Cristo. El tabernáculo era figura de Cristo, porque desde cuando entraban en la puerta, Jesucristo es la puerta, ¿sí? Había una mesa con los panes y Jesús es el pan de vida. Había una fuente de bronce, el cual Jesucristo es el agua de vida. Había el candelero que daba luz, que Jesucristo es la luz. Todo lo que había en el tabernáculo era tipo de Cristo. La puerta era tipo de Cristo, el pan era tipo de Cristo, todo el candelero, todo era tipo de Cristo. Entonces, todo tipificaba a Cristo. Esta figura es del tipo de lo que era sombra de lo que habría de venir. Lo que antes fue en el tabernáculo se vino a cumplir en el Nuevo Testamento como, ¿verdad? Como de una forma literal. Entonces era sombra de lo que habría de venir. Una de las cosas que nosotros podemos ver también es en San Juan 3:14. Vamos a ver primero en Hebreos 10:1. Primero vamos a ver ahí en Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no a la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacerse perfectos a los que se acercan. Entonces dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, que era la sombra de lo que había de venir, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la ley nunca podía hacer perfecto a nadie, más que lo que Jesucristo a través de su sacrificio pudo hacer perfecto, una nueva criatura, ¿verdad? Santificada. Eso era sombra de los bienes venideros. Ahora sí vamos a ver en San Juan 3:14, otro ejemplo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí dice, y como Moisés levantó la serpiente, ¿de qué tipo era la serpiente? ¿De qué tipo era la serpiente? Sí, pero ¿de qué tipificaba? ¿De qué estaba hablando ahí? De bronce, dice, sí, era de bronce. No. Del diablo. A ver, hermanos, yo estoy mal. Mire, vamos a buscar un pasaje paralelo que está en Números 21. Números 21. Ajá.
8. Fíjense lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Sabe? La serpiente es tipo de Satanás, porque la serpiente es tipo de Satanás que fue vencido en la cruz. Fue como nosotros vemos que lo que es el Jesucristo fue el que llevó el pecado en su cuerpo en la cruz. Entonces, la serpiente es tipo de Satanás que fue vencido en la cruz, y también es este tipo de la obra expiatoria, o sea, de la expiación de Cristo, a la obra del perdón de la cruz, la obra que se apropia de las personas por un acto de fe. Toda aquella persona que mira a la cruz, pero mirando y reconociendo su pecado, no en una forma de idolatría, sino mirando en una forma de arrepentimiento, del tipo de la ofrenda expiatoria de Jesucristo, que en este tiempo es para remisión de nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecados. Entonces, la serpiente es tipo de Satanás que muestra que fue vencido en la cruz del Calvario, ¿verdad? Jesucristo venció a Satanás. Entonces, vamos a ver otro ejemplo en Segunda de Reyes 18:3. Segunda de Reyes 18:3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que se había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que quiere decir cosa de bronce. Fíjese que el ser humano siempre va a buscar o atribuirle poderes de sobrenaturales a las cosas. En este caso, la serpiente de bronce, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés que la hiciera para todo aquel que mirara, ¿verdad? Viviera, y no todos miraron. Dice todo aquel, para que todo aquel que, es como en este caso todo aquel que cree. Pero Moisés, ¿verdad? Al hacer esa imagen de esa serpiente de bronce, había quienes, los israelitas, ofrecían, dice, incienso. ¿Cómo dice ahí? Le quemaban incienso a esa serpiente. Y llamó, dice, ¿y qué fue lo que hizo? Dice, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que quiere decir cosa de bronce. Los hijos de Israel le rendían culto. ¿Por qué? Porque le atribuían poderes a esa serpiente. Entonces, por eso dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, y conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entonces vamos a ver otro ejemplo en Mateo 12:38.
Mateo 12:38, y dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Así estará en el corazón. Y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, aquí estaba hablando, ¿verdad?, acerca del tipo. Estaba hablando de así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así Jesucristo iba a estar 3 días y 3 noches. Aquí, bueno, aquí lo expresa la Biblia como en el corazón de la tierra, pero nosotros sabemos que en el corazón de la tierra pues está, ahora sí que el infierno, ¿no? Y lo estaba expresando de una manera de que pues iba a estar en las profundidades, allá donde estaban todos los cautivos. En ese entonces, cuando estaba aún el seno de Abraham, como lo habíamos visto en la clase pasada, y estaba en el Hades, ¿verdad?, el rico. Entonces, eso es un tipo. Jonás estando en el vientre del pez, Jesucristo estando en el infierno, es un tipo, está tipificando, así como Jonás estuvo, Cristo también estuvo. Y vamos a ver también en Éxodo 12:1, hablando del Cordero Pascual, ¿verdad? Perdón, vamos a ir nada más ahí en 1 Corintios 5:7. Ahí en Éxodo 12:1 podemos ver la historia, ¿verdad?, de cuando fue el día que salieron de la tierra de Egipto. Pero vamos a ver aquí en 1 Corintios 5:7, que dice: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, cuando dice que la Pascua ya fue sacrificada por nosotros, que es el cordero tipificando en ese sacrificio, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Moisés: tómese cada familia, ¿verdad?, un cordero, y le dio los requisitos. Eso lo estábamos viendo con el hermano Luis la otra vez. Le estaba dando los requisitos para que ese cordero fuera sacrificado, y cómo tenía que ser comido y dónde tenía que ser comido. Ahora aquí en 1 Corintios nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura. La levadura siempre va a hablar en la Biblia como tipo de pecado. Dice: como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, que nosotros no tenemos que estar haciendo más sacrificios, ni de becerros, ni de toros, ni de machos cabríos, porque dice que Cristo, dice porque nuestra Pascua, ¿qué es nuestra Pascua? Es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, el no entender, hermano, lo que es el tipo y los simbolismos, corremos riesgo de caer en doctrinas que nos lleven otra vez a la ley, otra vez a los sacrificios, a los ritos y costumbres de los judaizantes, lo cual se deja ver como hay doctrinas que enseñan que nosotros tenemos que guardar el sábado, que tenemos que incluso circuncidarse, y te enseñan cosas que tú tienes que volver. Es como una persona un día dijo que te había tenido una revelación que todos los cristianos teníamos que regresar otra vez al tabernáculo. Teníamos que regresar otra vez a judaizar. Pero aquí en 1 Corintios nos dice que nuestra Pascua, ¿qué?
ya fue sacrificada. O sea, nosotros no tenemos que volver otra vez a las costumbres, a los ritos que los judíos hacen. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, porque nuestro Cordero ya se pagó ese precio por cada uno de nosotros. Pero al no entenderlo, corremos el riesgo, hermano, de caer ahí otra vez. Entonces, no puede ser posible que Dios, libertándonos de la ley, porque Jesucristo fue el que cumplió la ley, otra vez vuelvamos a los ritos y a los sacrificios y lo que la ley no pudo hacer por el hombre, Cristo lo pudo hacer. ¿Cómo pues nosotros volveremos otra vez a esclavizarnos en la ley? Y eso es una de las cosas que nosotros podemos entender, que nosotros como cristianos, hermano, no podemos otra vez, si de ahí nos sacó Cristo, hermano, si de ahí de la ley que no podíamos cumplirla, que los judíos no pueden cumplirla toda, volvamos otra vez ahí. O sea, ya nuestra Pascua ya fue sacrificada. ¿Quién es esa Pascua? Cristo. ¿Volveríamos otra vez a la circuncisión hecha por manos de hombre? Como decía Romanos, como decía el apóstol Pablo, otra vez a la ley. No se puede, porque acuérdense que Pedro un día decía que sí y al otro decía que no, y le dijo, y aún Pablo lo confrontó, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos es importante que entendamos lo que es el tipo y la simbología, y para esto vamos conociendo así escrituras que nos van haciendo entender, ¿verdad?, las cosas que nosotros estamos practicando en la vida de Cristo. Amén. Vamos a dejar esta clase aquí y vamos a continuar la próxima vez. Y le damos gracias al Señor por darnos el privilegio de conocer un poquito más de su palabra.